Bueno, entonces, ok. Bueno, háganme el favor de abrir su video si son tan amables. He terminado de admitir a sus demás compañeros para poder empezar la sesión. Ok. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver lo que es, voy a dar continuidad a pubertad retrasada para poder después programarnos para los trastornos tiroideos. De allá abajo es muchísima información que hay que ver, entonces voy a tratar de avanzar lo más posible para que no tengamos tantos temas pendientes. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar el día de hoy de lo que es pubertad retrasada y dentro de la pubertad retrasada vamos a ver al menos 3 síndromes. Ahí cambié la diapositiva, ¿sí se ve? ¿Sí cambió? No. A ver, No, No, doctor. déjame volver. Renatita, ¿te aceptaste el otro, el otro que, no, apenas. Fernanda, se está uniendo. A ver, vuelvo a poner esto desde la diapositiva actual. Ahora voy a regresar. ¿Ahí cambió? ¿No cambió? no, doctor. No, doctor. A ver. ¿Ahí ya cambió? Entonces, vamos a hablar hoy. Ya habíamos visto pubertad precoz y pubertad normal, entonces vamos a hablar lo que es una pubertad retrasada. Entonces, la pubertad retrasada es aquel trastorno en el cual hay ausencia de caracteres sexuales primarios o secundarios, a una edad mayor de 14 años en los hombres o mayor de 13 años en las mujeres. Es decir, hay que recordar que la pubertad normal debe de aparecer en la mujer de entre 8 a 13 años y en el hombre de 9 a 14 años. En el caso de la pubertad retrasada, si llegó a los pacientes a la edad de 14 años, en el caso del varón, o en el caso de los 13 años, la mujer, si no ha empezado con algún cambio de pubertad, entonces podríamos hablar que el paciente tiene pubertad retrasada. Para fines prácticos, podemos comentar que el paciente que tiene 14 años y que todavía no tiene incremento en el tamaño testicular igual a 4 centímetros cúbicos o más de 2.5 centímetros de longitud, entonces ese paciente tendría pubertad retrasada y habría que ver por qué tiene pubertad retrasada. En el caso de las niñas hay que recordar que el primer cambio en pubertad es el botón mamario. Si este botón mamario no ha aparecido, entonces habría que empezar a estudiar a esta paciente por el cual no ha presentado desarrollo. Otra definición de pubertad retrasada es aquella detención de la pubertad cuando ya se inició o su progresión es muy lenta y no alcanza el estadio final en el tiempo normal, o bien transcurren más de 5 años entre los primeros signos de pubertad y el desarrollo genital completo en el varón, o bien con la presencia de la menarca en la mujer. ¿Qué quiere decir? Muchos pacientes pueden haber iniciado con estigmas de la pubertad, es decir, con botón mamario en la mujer, o bien incremento en el volumen testicular. Pero conforme va pasando el tiempo, este cambio va siendo muy lento o en un momento dado podría ser que no se complete. En ese caso, el paciente tendría también una pubertad retrasada. Eso pasa muy comúnmente en los pacientes con síndrome de Klinefelter. Los pacientes sin síndrome de Klinefelter muchas veces pueden iniciar la pubertad y posteriormente, conforme pasa el tiempo, puede ser que el testículo ya no incremente su tamaño y por lo tanto no haya mayor producción de testosterona y entonces que este paciente se quede en algún estadio de Tanner
y que finalmente pues no alcance la pubertad, no alcance el desarrollo genital completo. Esto también puede suceder en algunas mujeres, aunque es más frecuente verlo en hombres. La presencia o aparición del vello púbico prácticamente no es un criterio válido de inicio de la pubertad, porque hay que recordar que la pubertad tiene dos fases, una fase que es adrenarquia y otra fase que es gonadarquia. El punto clave que va a dar todos los cambios sexuales siempre va a ser la gonadarquia. La adrenarquia, pues va a favorecer la aparición de acné, de sudoración apócrina, de incremento en el vello corporal, del cambio en las características del mismo, así como lo que es la aparición de vello axilar o vello púbico. Pero esto es completamente diferente en el caso cuando hablamos de gonadarca. La gonadarca va a dar todas las manifestaciones de tipo sexual que van a depender de estrógenos, progestágenos en el caso de la mujer y en el caso del varón de la propia testosterona. Um, eh, la etiología prácticamente de este trastorno se debe a lo siguiente. Podemos encontrar el retardo constitucional de crecimiento del desarrollo, que es una variante normal, de hecho también de talla baja. De hecho, puede ser una variante normal. Otras podemos hablar datos de hipogonadismo hipergonadotrófico y datos de hipogonadismo hipogonadotrófico. Muchas veces las enfermedades nutricionales, las cuestiones nutricionales o enfermedades crónicas sistémicas nos pueden dar datos de hipogonadismo, comúnmente hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces, para fines prácticos podemos decir que hay retardo constitucional de crecimiento y desarrollo, hipogonadismo hipergonadotrófico e hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿A qué se refiere la palabra hipogonadismo? La palabra hipogonadismo, es decir, se refiere a la disminución en el desarrollo de la gónada como tal, o bien de los caracteres sexuales. Hablamos de hipergonadotrófico o hipogonadotrófico en relación a las gonadotrofinas. Si nosotros encontramos que hay ausencia de caracteres sexuales y vemos que la FSH y la LH se encuentran elevadas, con la hormona final, estrógeno o testosterona baja, eso va a dar lo que es un hipogonadismo hipergonadotrófico. Por otro lado, si vemos que hay ausencia de caracteres sexuales y que en un momento la LH y la FSH se encuentran bajas aunado al estrógeno o a la testosterona, entonces ese paciente tiene datos de hipogonadismo hipogonadotrófico. Dentro de las causas o etiología de hipogonadismo hipogonadotrófico hay varias y principalmente se va a deber a falla en el órgano blanco. Es decir, la causa va a ser primaria, en donde el órgano blanco, ya sea ovario o testículo, va en un momento a sufrir algún daño y por lo tanto al sufrir algún daño va a hacer que disminuya las hormonas que producen de forma habitual. Por lo tanto, va a haber una ausencia de retroalimentación negativa hipoficiaria, lo que va a favorecer que incremente la LH y FSH. Al incrementar la LH y FSH, pues entonces vemos que el testículo o el ovario no van a producir las sustancias que deben de producir y por lo tanto va a haber falta de una retroalimentación negativa que cese la secreción de LH y FSH. Existen alteraciones congénitas y alteraciones adquiridas. Dentro de las alteraciones congénitas comúnmente son cromosómicas o sindromáticas, por lo cual encontramos en primer lugar a los dos síndromes estrella, que sería el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. La causa más frecuente de hipogonadismo hipergonadotrófico en la mujer es el síndrome de Turner y en el caso del hombre es el síndrome de Klinefelter. Sin embargo, hay otros síndromes que pueden tener relación con este padecimiento, como es el síndrome de Nuna, que puede afectar tanto al hombre como a la mujer. La disgenesia gonadal pura o mixta, en donde son alteraciones del desarrollo sexual comúnmente asociado a problemas en la formación de la gónada. Podemos encontrar datos de síndrome de regresión testicular, donde el testículo se formó, pero por alguna causa degeneró en la etapa embrionaria. Sin embargo, el fenotipo es masculino. Al tener fenotipo masculino y buscar los testículos, vamos a ver que estos están completamente ausentes. No se van a encontrar ni en la bolsa escrotal, ni en canal inguinal, ni a nivel abdominal. Y otro es la sensibilidad a andrógenos. Ese es un capítulo muy particular, la sensibilidad a andrógenos, que no lo voy a tocar. Nos vamos a enfocar el día de hoy a Turner y Klinefelter. Por otro lado, vamos a encontrar que existen alteraciones adquiridas.
o trastornos. En esto es muy común que se deba a lesiones de tipo autoinmune, es decir, que se generan anticuerpos contra las células productoras de estas hormonas, llámese célula de Leydig o puede ser a la célula folicular. Comúnmente también se puede relacionar con quimioterapia. La quimioterapia comúnmente, por ejemplo, la ciclofosfamida es uno de los quimioterápicos que afecta comúnmente a la gónada, evidentemente en mayor cuantía al ovario. La radioterapia a nivel pélvico, las lesiones traumáticas o cuando en un momento hubo criptorquidia y que por alguna razón ese testículo está completamente hipotrófico y que tiene riesgo de amenizarse, puede ser causa de hipogonadismo hipergonadotrófico. Un proceso infeccioso en el área genital, principalmente en la gónada, también puede asociarse con este trastorno. Y no se diga la galactosemia, que es uno de los trastornos que se ven en el tamiz metabólico, que comúnmente también se relacionan con problemas de falla gonadal temprana. Por otro lado, vemos dentro de las causas de hipogonadismo hipogonadotrófico aquel deficiencia de gonadotrofinas a nivel hipotalámico hipofisario, por lo cual la causa va a ser secundaria o terciaria. Secundaria si es hipófisis y terciaria si es hipotálamo. Podemos encontrar lesiones de tipo genético, como mutaciones a la leptina, el receptor de leptina, mutaciones al receptor GPR54, que era el de la quispeptina, el gen DAX1, que tiene que ver con el desarrollo de la gónada como de la glándula suprarrenal y con la activación directamente a nivel hipofaciario hipotalámico de las hormonas sexuales, trastornos en el receptor de la hormona liberadora de GnRH o de la proteína PC1. Existen algunos otros déficits hipofisiarios y que se deben a mutaciones principalmente a genes que participen en la diferenciación de la hipófisis y principalmente de los gonadotrófos, como son el LHX3 y el LHX4. El HEX1 se asocia principalmente a trastornos como es la deficiencia de hormona de crecimiento, displasia septoóptica y también lo que sería una hipófisis ectópica. El PROP1 es un gen que habitualmente tiene que ver con todo el desarrollo de la glándula hipófisis y cuando está afectado nos da datos de panhipopituitarismo. Por otro lado, encontramos síndromes como son el síndrome de Kallmann, el Prader-Willi, Lawrence-Montbiedl, la hipoplasia hipoficiaria, lesiones destructivas del sistema nervioso, lesiones infiltrativas del sistema nervioso que pueden dar datos de hipogonadismo hipogonadotrófico. Es decir, toda aquella lesión que ocasione daño en la célula gonadotropa va a ocasionar un trastorno a nivel hipofisiario dando datos de hipogonadismo hipogonadotrófico. Por otro lado, podemos ver que si la afectación es a nivel hipotalámico, entonces va a dar un hipogonadismo hipogonadotrófico de causa terciaria. Hablando directamente del síndrome de Turner, ¿recuerdan qué tipo de hipogonadismo es el síndrome de Turner? Jonathan. Pues sería el de hipogonadotrópico, hipogonadismo, hipergonadotrópico, perdón, es ese. Es Hipergonadotrófico. ¿Por qué crees que sea hipergonadotrófico, Rebequita? Porque la lesión en el síndrome de Turner es más como a nivel de los testículos, esa es la producción de las hormonas. ¿Pero la Turner tiene testículos, Lupita Martínez? Sí, Suri, ¿sí tiene testículos, síndrome de Turner? eh, creo que no. Jesús de Veracruz, me voy a dar un tiro, ¿eh? Y ya llegaron a cuarto, ¿eh? Lisette. No, doctor, según yo es cuando solamente hay un cromosoma X, ¿no? Ay, bendito Dios, ya. No, sería, no, porque Turner se presenta en mujeres. Exacto, exacto. Entonces así dije, Dios mío, llega una tercera hora que los regresen a primer año de la carrera, que se ve Turner y Klinefelter y después ven en genética, ¿eh? Así, me doy un tiro. Ok, el síndrome de Turner es uno de los síndromes que habitualmente se ven dentro de la carrera porque son de los síndromes más comunes.
Podemos abordar el síndrome de Turner desde diferentes aristas, desde pacientes con talla baja, como una causa de talla baja genética. Otro pueden asociarse a trastornos o alteraciones en el cromosoma X. Y otros pueden abordarse desde este dato de hipogonadismo hipergonadotrófico. Entonces, recordar que el síndrome de Turner prácticamente es de causa, se debe a alteraciones en el cromosoma X, por la cual las mujeres son las que van a estar afectadas. Para fines prácticos, esta entidad sindrómica va a estar caracterizada por los siguientes datos. 1, la paciente va a tener comúnmente talla baja. 2, datos de disgenesia gonadal, es decir, que su gónada va a tener algún dato de malformación. Comúnmente, la gónada no está completamente diferenciada, el ovario. Además de ellos, vamos a encontrar otros hallazgos fenotípicos característicos que van a estar asociados principalmente a dos. 1, a la monosomía parcial o total de cromosoma X. Comúnmente encontramos haploinsuficiencia, es decir, encontramos la pérdida de un cromosoma X, ya que el complemento cromosómico normal de la mujer es 46XX. Cuando hay una pérdida del cromosoma X, entonces decimos que esa haploinsuficiencia es 45X0 y comúnmente puede ocurrir en el 50% de los casos. Algunas pacientes con síndrome de Turner pueden deberse a causas de mosaicismo. Dentro de este trastorno, pues sabemos que el síndrome de Turner es de los que tienen anomalías cromosómicas más frecuentes. Se afecta 1 de cada 2,000 recién nacidos. Comúnmente existe una alta letalidad prenatal, ya que comúnmente los fetos que son afectados por este síndrome habitualmente se pueden abortar en el primer trimestre. Y hay que recordar que al menos menos del 1% de estos fetos pueden sobrevivir al término del embarazo y serían los pacientes que vamos a ver nosotros que van a ir apareciendo como recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares, etc. El 10% de los abortos del primer trimestre comúnmente van a presentar un cariotipo 45X0. La monosomía o ausencia completa del cromosoma X, habitualmente, es decir, el cariotipo 45X0, comúnmente ocurre en el 50 a 60% de los casos, y esto prácticamente se va a deber a la pérdida del cromosoma X paterno. Es la causa más común. No quiere decir que pueda haber pérdida del materno, pero lo más común es que haya pérdida del cromosoma X de origen paterno. El 20% de estos pacientes con síndrome de Turner pueden tener datos de monosomía parcial. ¿Qué quiere decir? Van a tener alteraciones estructurales como de lesiones en el cromosoma X, microdelesiones, isocromosomas o cromosomas en anillo, lo cual va a dar manifestaciones diversas en las síndromes de Turner. El 20% de los pacientes pueden tener datos de mosaicismo, es decir, estas pacientes tienen 2 o más líneas celulares derivadas del mismo cigoto, en donde es muy común que vamos a encontrar que al menos uno de estos cigotos va a tener alteraciones en el cromosoma X. Dentro de la etiología, como ya viene comentado, habitualmente se debe a la pérdida del cromosoma X paterno, y esto se puede deber a que hay falta la disyunción cromosomática, es decir, que no haya disyunción de cromosoma sexual en la meiosis paterna y que esto favorece la pérdida cromosómica en la mitosis inicial del feto. Por otro lado, un factor de riesgo sería la edad paterna. Un papá que sea mayor de edad o ancianito podría en un momento dado generar que las pacientes tengan síndrome de Turner, porque es más común entre mayor edad paterna que no haya disyunción de los cromosomas sexuales y por lo tanto haya pérdida de uno de los mismos. El genotipo clásico es 45X0, el 50% de los casos, donde es muy común encontrar datos del linfedema. En los mosaicos, puede haber en un momento dado disgenesia gonadal, sin embargo, es muy común que en los mosaicos puedan presentar una pubertad normal. El cromosoma X en anillo, cuando está presente, favorece una mayor discapacidad intelectual. Cuando existe isocromosomas X, habitualmente se asocia a alteraciones cardíacas. Cuando hay alguna dilesión en el brazo corto del cromosoma X en la región 22.3, comúnmente hay displasia ósea. Y cuando hay haploinsuficiencia del SHOX, comúnmente tienen talla baja.
La insuficiencia del shock es más común verla en las pacientes con cariotipo clásico 45X0. Dentro de las características clínicas van a depender prácticamente de la edad del diagnóstico y entonces podemos encontrar algunas características que van a ir dependiendo la frecuencia y entonces entre ellas, por ejemplo, dentro de las más frecuentes, más del 50% de los casos es muy común que la paciente tenga deficiencia de crecimiento, comúnmente tengan talla baja. Por otro lado, tengan disgenesia gonadal o falla ovárica, linfedema de manos y pies, es decir, edema en manos y pies al momento de nacer, que las uñas se vean convexas o hundidas, que la área maxilar se vea estrecha, que haya micrognatia, que el tórax se vea amplio o ancho y que también los pezones sean pequeños y comúnmente que haya teletelia, la presencia de cúbito valgo o un cuarto metacarpiano corto, exostosis tibial, tendencia a la obesidad y datos de otitis media recurrente. De frecuencia media, que es menos del 50%, pero que al menos es más del 5 al 10%, es muy común encontrar pérdida de la audición, nevos pigmentados a nivel facial. De hecho, cuando una paciente tiene más de 20 lunares o nevos en la región facial, puede ser un dato de sospecha de síndrome de Turner. La presencia de cuello alado, anormalidades renales o anomalías cardiovasculares, la presencia de hipertensión, hipotiroidismo, intolerancia a la glucosa, hiperlipemia, también se puede ver en estas pacientes, ya como que las pacientes con síndrome de Turner es muy común que tengan mayor riesgo de enfermedades autoinmunes. Dentro de ellas es muy común encontrar datos de hipotiroidismo y por otro lado, dada la presencia de obesidad y la talla baja, es muy común que se encuentran datos de hiperinsulinismo y que también empieza a haber intolerancia a la glucosa y con riesgo de desarrollar diabetes mellitus a edad temprana, así como síndrome metabólico. Por otro lado, de frecuencia baja es poco común, sin embargo puede estar presente en las pacientes datos de escoliosis, lordosis o gifosis, presencia de osteoporosis, la presencia de gonadoblastoma, principalmente en pacientes que tienen monosomía del X, consecuencias de Y positivas. Enfermedad intestinal inflamatoria, Crohn o CUSI tienen mayor riesgo, cáncer de colon, así como la presencia de neuroblastoma, artritis reumatoide juvenil, o algunas otras enfermedades hepáticas como presencia de esteatohepatitis no alcohólica de origen graso, entre otras, inclusive hasta las propias autoinmunes. Es muy común encontrar algunos datos clínicos, por ejemplo, en los menores de 1 año, en donde las chicas menores de 1 año es común encontrarles datos del linfedema, como se ven en las imágenes de abajo de las manos y los pies, ¿no? Esas manitas y piececitos de tamal, cuidado. Si es una niña, puede ser que tenga Turner. Por otro lado, vamos a encontrar datos de displasia unguial, paladar alto y arco, es decir, un paladar que se vea amplio. Una línea capilar posterior baja, es decir, una implantación baja del cabello. Vean cómo estas pequeñitas tienen la implantación baja del cabello. Comúnmente cuando hay monosomía se ve el cuello alado, como se observa en todas las imágenes. Implantación baja de los pabellones auriculares, la retrognatia, vean cómo se ve la mandíbula, se ve retraída hacia la parte posterior y la presencia de cúbito valgo. Esos son los datos más frecuentes en los menores de 1 año. En las niñas de 1 a 12 años podemos encontrar ya talla baja que corren por debajo del percentil 5 o por debajo de la 3 para alrededor de los 2 años. Comúnmente, la niña Turner puede crecer de forma habitual o normal a los 2 a 4 años y se puede ver un fenómeno de desaceleramiento entre la edad de los 2 y 4 años. Asimismo, es muy común encontrar datos de otitis media recurrente. Sigue persistencia su paladar alto y en arco, la displasia unguial y evidentemente la implantación baja de pabellones auriculares, así como de cabello, es muy común. La retrognatia. Pueden presentar estas pacientes dificultades en el aprendizaje. Recordar que cuando se asocia a presencia de isocromosomas, es muy común que estas chicas puedan tener algún trastorno en el aprendizaje. La presencia de cúbito valgo, si está desde nivel prenatal, pues se va a persistir durante todas las etapas de la vida. En las adolescentes, entonces podemos ya encontrar también, aparte de que es una paciente adolescente con talla baja, datos de ausencia de desarrollo sexual, lo que es común encontrar datos de una pubertad retrasada, múltiples nevos,
implantación baja de cabello, otitis media recurrente o el antecedente de estos dos padecimientos previamente señalados, con su implantación baja de orejas y acortamiento del cuarto metacarpiano y la persistencia del cúbito valgo. Vean estos pacientes cómo vemos diferentes grados de afectación. Entonces podemos mencionar en la paciente número 1 que se observan datos de implantación baja de oreja, ¿no? Si la vemos en la parte lateral se ve su implantación baja también de cabello. Vemos en un momento dado, que se ve la micrognatia, se observa un tórax amplio y ancho con teletelia. Se ve el cúbito valgo, vean cómo se ve el ángulo de lo que es el codo, se ve prácticamente un ángulo mucho mayor al esperado. Y seguramente esta chiquita pues tiene datos de hipogonadismo hipergonadotrófico. Hay chicas, por ejemplo, las que se ven de este lado, que se ven más rosaditas, o más morenitas, un grado de afectación mucho mayor con datos de cúbito de cuello alado, asimismo con la presencia de una implantación más baja de oreja, de cabello, etcétera. Entonces son características muy comunes ver en las pacientes con síndrome de Turner. Existen algunas características clínicas que se llaman estigmas Turner, como el cuello alado, tórax amplio, teletelia, cúbito valgo y neuros múltiples, que siempre sugieren investigar síndrome de Turner. Es decir, si alguna de ustedes o alguna de sus familiares o algún paciente que ven, le ven cuello alado, un tórax amplio con teletelia, la presencia de cúbito valgo o presencia de múltiples nevos a nivel facial, podría ser que sea sugerente que le hagan un estudio llamado cariotipo, con la finalidad de descartar síndrome de Turner. Si aparte de esos datos la mujer presenta alguno de estos, uno o más de los siguientes podría ser candidata. Ejemplo, que tenga una talla baja inexplicable, el Tenigium coli, linfedema periférico, el antecedente a nivel neonatal del linfedema, la presencia de coartación aórtica y a pubertad retrasada. Evidentemente, agua pasa por mi casa. Habría que descartar síndrome de Turner. Si a la par encontramos displasia ungual, paladar alto, cuero corto, metacarpiano corto, datos de estrabismo, junto con los otros datos clínicos, serían sugerentes que nosotros enviáramos a la paciente a hacer un cariotipo. El diagnóstico comúnmente puede hacerse de diferentes maneras. Una de las maneras puede ser a nivel prenatal, cuando se hace mediante amniocentesis. La amniocentesis genética contribuye al diagnóstico prenatal, comúnmente de anomalías cromosómicas, y esta amniocentesis está contraindicada antes de las 15 semanas de gestación. Cuando en un momento dado ya pasó más de 15 semanas de gestación, podría ser candidato y lo que se hace es buscar si el complemento cromosómico está completo o está normal. En este caso, vemos cómo hay ausencia de un cromosoma X, por lo cual es una paciente con un cromosoma con un complemento genético 45X0. Podemos hacer ultrasonidos prenatales donde existen datos que nos hace sospechar de este trastorno, como cual el higroma quístico, la presencia de hidrofetal, la coartación aórtica, defectos en las cavidades cardíacas, braquicefalia, alteraciones renales, con polioligohidramios y retardo en el crecimiento, son datos pivote que pueden hacer la sugerencia de un síndrome de Turner a nivel prenatal. Evidentemente, el estándar de oro siempre va a ser el cariotipo. Se confirma mediante cariotipo con una citogenética convencional y se espera que en esta fase se haga mediante alta resolución, ya que lo que el genetista o citogenetista busca es buscar cromosomas en profase o prometafase. Un cariotipo, entre más profases y prometafases sean leídos, va a tener mayor peso. Habitualmente se sugiere que tenga más de 30 lecturas, y si tiene más de 30 lecturas, esto nos va a permitir que detectemos como síndrome de Turner mosaico. Entre menos resoluciones, es menos probable encontrar mosaicos. Comúnmente también se hace citogenética molecular mediante técnica de FISH, y lo que se hace es buscar secuencias del material Y en el otro cromosoma X o en los pacientes con mosaico. ¿Por qué? Porque es muy común que los pacientes que tengan secuencias de Y pueden relacionarse con mayor riesgo de presentar gonadoblastomas. A nivel, ya posteriormente a nivel prenatal,
pues el diagnóstico se hace mediante cariotipo, pero prácticamente para solicitar el cariotipo debe haber datos físicos que nos sugieran que pueda ser una paciente con síndrome de Turner. La talla baja inexplicable, pterygium coli, linfedema, coartación de la aorta, pubertad retrasada, o cualquiera de estas en al menos 2 o más de los siguientes hallazgos con displasia unguial, paladar harto y arqueado y cuarto metacarpiano corto y estrabismos, pues agua pasa por mi casa. Evidentemente el fenotipo es femenino. La ausencia total o parcial del segundo cromosoma sexual, pues se puede hacer mínimo con 20 células, pero recuerden que lo idóneo es que sean más de 30. Y es importante detectar restos del cromosoma Y porque se asocia comúnmente con gonadoblastoma. El tratamiento va a depender mucho de la edad que ha llegado la paciente a recibir tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas pacientes pueden pasar desapercibidas y llegar muy tardío cuando ya no es posible hacer mucho. Podemos apoyarlas mucho con hormona de crecimiento o con otros medicamentos. Entonces, habitualmente requiere que las pacientes con síndrome de Turner tengan asesoramiento continuo, que tengan asesoramiento genético y que comúnmente tengan revisiones periódicas, dado que pueden existir diferentes problemas específicos en cada uno de los grupos etarios. Habitualmente se indica hormona de crecimiento. Esto nos va a permitir corregir la falta de crecimiento en lactantes y en niñas. Y la dosis de somatotropina es de 0.3 a 0.4 miligramos por kilo semana. Cuando se empieza a aplicar esta hormona de crecimiento, comúnmente se solicita al paciente verlo cada 3 meses. Por ejemplo, eso es lo que se hace en la clínica de crecimiento en la raza. Pero algunos autores dicen que puede verse cada 4 a 6 meses con seguimiento anual de IGF-1. Como estamos poniendo hormona de crecimiento, recordad que el efector final es el IGF-1. Entonces tenemos que tener niveles de IGF-1 dentro de rangos para evitar efectos adversos. Comúnmente se les puede apoyar con oxandrolona a dosis de 0.03 miligramos por kilo y esto nos podría ayudar para el control de la maduración ósea y también que favorezca un retraso en el crecimiento para que puedan apoyarse con hormona de crecimiento y puedan crecer más. Este medicamento se puede dar en mayores de 9 años, sin embargo, que hay que recordar que la oxandrolona puede también relacionarse con signos de virilización. La terapia hormonal sustitutiva habitualmente se basa en el uso de estrógenos y progestágenos y esto nos va a ayudar a normalizar la masa ósea para alcanzar el crecimiento uterino normal por igual. Por lo tanto, es muy común que nosotros demos terapia sustitutiva hormonal gonadal a partir de los 12 años de edad. La pubertad, de hecho, se induce a partir de una edad ósea de 12 años y debe continuarse de forma continua. ¿Cómo se hace? El tratamiento es que nosotros, a la edad ósea de 12 años, se le empieza a dar dosis bajas de estrógeno. Aquí en nuestro país solamente tenemos tabletas de estrógenos conjugados equinos. Casi no tenemos parches ni tenemos otro tipo de medicamentos similar a los estrógenos, por lo cual es muy común utilizar este medicamento. Lo que se hace es que la tableta se le da media tableta, se le da un cuarto de tableta todos los días de lunes a domingo. Esto durante al menos 6 meses. Posteriormente, en los siguientes 6 meses se incrementa a darle media tableta. Finalmente, en el siguiente año se le da 3/4 de tableta durante los primeros 6 meses y al finalizar ese año se le da una tableta completa. Cuando la paciente ha llegado a la tableta completa, lo que nosotros hacemos es agregar el progestágeno para que tenga ciclos secuenciales y pueda tener su menstruación de forma habitual. Recordad que los estrógenos se utilizan al menos para varias cosas. Uno, restituir la función gonadal que está afectada. Y lo que nosotros debemos de hacer es mantener una pubertad de forma normal, de forma tranquila, como si en un momento dado como las niñas los deben de llevar. No se pueden dar fregadazos así de hormona, es súbito, porque el desarrollo de la mama depende de pequeños estímulos de estrógeno. Si no, la glándula mamaria no se forma de forma adecuada. Hay que recordar que también el útero tiene que llevar un proceso de crecimiento con pocas dosis de estrógeno para que el útero vaya creciendo paulatinamente y vaya teniendo los cambios propiamente normales en una mujer.
Por otro lado, hay que recordar que después de que se ha completado casi 2 años de tratamiento con estrógeno, entonces requiere el uso de progestágeno para hacer un ciclo secuencial. Es muy común que cuando ya está en el tratamiento sustitutivo hormonal gonadal, ya no se le esté dando hormona de crecimiento a la paciente porque seguramente ya la hormona de crecimiento ya está por retirarse o ya se retiró. Es muy común que también en este bloque se pueda asociar con uso de vitamina D y complementos cálcicos para mejorar la masa ósea de la paciente. Aquí existen algunas sugerencias específicas que van por grupo de edad, que ponen lo que sería el grupo de estudio de niñas Turner. Entonces hay que recordar que es muy importante, entre las edades 0 o 11 años, monitorear la pubertad, si esta se presenta espontánea o no, midiendo FSH, LH, ese tipo sérico. Recordar que el tratamiento con dosis bajas de estrógenos puede no inhibir el crecimiento y que habitualmente puede ir asociada de hormona de crecimiento. La dosis de estradiol es una dosis baja. Posteriormente pueden ocupar dosis de depósito intramuscular de hormonas tipo estrogénico y finalmente vamos a ver que pueden ir ocupando lo que son anticonceptivos vía oral, hasta que finalmente puedan en el momento llegar al retiro de estos estrógenos en lo que sea las mujeres mayores de 50 años. Las evaluaciones diagnósticas y cuidados recomendados para las niñas con síndrome de Turner son: todas las pacientes Turner deben tener evaluación cardiovascular. Esto nos permite evaluar su presión arterial, debe tener un ecocardiograma y debe ser evaluado por un cardiólogo con la finalidad de descartar que tengan alteraciones cardíacas. Comúnmente requieren también ultrasonidos renales, ya que es muy común encontrar malformaciones renales. ¿Recuerdas, por ejemplo, tú, Axel, cuál es la malformación en la niña Turner más frecuente a nivel renal? Axel. Sara. Repite la pregunta, por favor, doctor. ¿Cuál es la malformación renal más frecuente en el síndrome de Turner? César. No recuerdo si riñón en herradura. Riñón en herradura es la más frecuente. Por eso es importante evaluar que no tengan malformaciones renales. Es muy común que nosotros pidamos evaluación por otorrino y en vía audiología, ya que hay que recordar que estas chiquitas pueden tener alteraciones auditivas y comúnmente pueden tener antecedente de otitis media aguda recurrente. Es importante que se puedan establecer líneas, envíos a psicología, a psiquiatría, si en un momento existen trastornos de aprendizaje, y no se diga que también puedan apoyarse en asociaciones con chicas Turner para que puedan tener grupos de apoyo. Es importante evaluar el crecimiento y el desarrollo cuando está con el uso del hormona de crecimiento y no se diga cuando está con el tratamiento estrogénico. Es importante también recordar que las pacientes Turner pueden tener alteraciones autoinmunes, por lo cual hay que descartar comúnmente que tengan alteraciones tiroideas. Datos de hipotiroidismo adquirido, tipo tiroiditis de Hashimoto, pueden asociarse a enfermedad celíaca, por lo cual es importante determinar síntomas para enfermedad celíaca, determinar anticuerpos IgA, así como antitransglutaminasa tisular o antigliadina. Es importante recordar que hay que vigilar a los pacientes porque tienen riesgo de obesidad, por lo cual es importante que lleven un manejo nutricional y que hagan ejercicio. Las evaluaciones educativas y psicosociales son importantes porque muchas de ellas pueden sufrir algún tipo de maltrato, violencia, etcétera, bullying, dado que puedan tener algunas malformaciones que pueden ser muy evidentes y ser objeto de, en un momento, de abuso de otros compañeros. La evaluación dental también es muy importante hacerla, ya que pueden tener alteraciones a nivel desde caries o alteraciones de malposición de dientes, etc. Entonces hay que recordar que estas pacientes pueden ocupar hormona de crecimiento de forma inicial. El mejor tratamiento debe de ser antes de los 12 años de edad.
ósea. ¿Por qué? Porque finalmente es cuando puede recibir y responder de mejor manera la hormona de crecimiento. Después de esa etapa ya prácticamente no se alcanzan muchos centímetros y tiene mayor riesgo de tener más efectos adversos. Es muy común que también pueda hacer que estas pacientes puedan requerir evaluación ortopédica, dado que puedan tener datos de escoliosis, lordosis o gifosis. Es importante evaluar la densidad mineral ósea en las mayores de 18 años y es muy común que nosotros estemos evaluando de forma completa la biometría hemática, la química sanguínea o el general de orina, comúnmente para descartar que no existan factores de riesgo para evitar que las niñas Turner sigan creciendo. Bueno. Ujú. Listo. Entonces, recuerden que el manejo con las chicas Turner comúnmente es multidisciplinario. ¿Sale? ¿Dudas con respecto a Turner? Sí, doctor, ¿por qué mencionó que en ellas es muy común que presenten otitis media? Ok. ¿Recuerdas que tiene implantación baja de oreja? Al tener implantación baja de oreja hace que también que el conducto auditivo o la trompa de Eustaquio drene de forma inadecuada. Es decir, que habitualmente cuando él debe tener como una S, ¿no? Una forma de S. Entonces, para evitar que se acumulen secreciones y que tengan problemas de nivel auditivo. Dado que tiene esa malformación, es muy común que ¿cómo se llama? Conducto no esté bien formado. Entonces, que las predisponga a que tengan otitis medias agudas recurrentes. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no, vamos con el siguiente tema. ¿Dónde está? Permítanme, déjenme ver un mensaje que me mandó de enfermería. Listo, disculpen. Ok, vamos a continuar el día de hoy con lo que es el otro síndrome característico de hipogonadismo hipergonadotrófico, que se llama síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter, ¿a quién afecta? ¿Hombres o mujeres? ¿Hombres? Hombres, efectivamente. Entonces vamos a ver la otra causa. Ahí ¿dónde está mi cursor? Ok, entonces, tomar una fotilla porque necesito mandar un dato. Déjame conectar tantito mi celular. Ya. Ok. Hablando de síndrome Klinefelter, los puntos que vamos a platicar el día de hoy es hablar de la definición, la etiología, los factores de riesgo, las manifestaciones, las variantes, el diagnóstico y finalmente pues vamos a tocar lo que son el tratamiento y sus complicaciones.
El síndrome de Turner prácticamente se debe o es causado por la presencia de un cromosoma X supernumerario en los hombres, es decir, habitualmente tienen un cromosoma X de más. El cariotipo más frecuente encontrado es el 47XXY. Esta alteración es de las más frecuentes y se presenta en 1 de cada 500 varones, por lo cual, pues es común. Doctor, creo que no está cambiando la imagen. Ah, ¿no cambió? A ver, No. espérame. No vamos en la portada. Twink. Ah, voy a mover, a ver si cambia. ¿Ahí qué cambió? Sí, ya cambió. Bueno, entonces este síndrome, como les decía, es de los más comunes ya que presenta 1 de cada 500 varones. Hablando directamente de la historia, podemos hablar que en el año de 1942, Klinefelter, Rifstein y Albright identificaron al menos este fenotipo característico en 9 pacientes adultos hombres, en el cual los datos más comunes eran la presencia de ginecomastia, la presencia de azoospermia y una característica importante era la FSH elevada. Hay que recordar que este síndrome comúnmente del 11 al 15% de los individuos pueden ser azoospermicos. La causa genética comúnmente se va a deber, al igual que el síndrome de Klinefelter, a fenómenos de no disyunción. El fenómeno de no disyunción también puede en un momento relacionarse con las alteraciones principalmente en la meiosis 1, en donde hay que recordar que la meiosis es la división división celular de lo que son las células gonadales, y eso va a permitir que se reparta de forma correcta el material genético. Aquí vamos a encontrar que hay ligeramente una mayor causa que es la de origen paterno y también se va a estar relacionada con la edad, entre el 50 a 60%, pero aquí también podemos ver que la madre puede en un momento dado ser la causante de este fenómeno de no disyunción, comúnmente con una madre añosa. Entonces, es muy común que encontramos cariotipos con 47XXY o hasta 48XXY o una mayor cantidad de cromosomas X debido a este fenómeno. Otras causas pueden ser mosaicos en donde vamos a encontrar 2 líneas celulares, como sería el cariotipo 46XY, diagonal 47XXY. Existen otras causas que es muy poco común, como son las que están relacionadas a una genética de tipo mendeliano autosómico recesiva, y esta se va a deber a inactivación del cromosoma X. Existen algunos factores de riesgo, como les había comentado, y uno de ellos es la edad. Prácticamente entre mayor edad, mayor riesgo para presentar el síndrome de Klinefelter, tanto en hombres como mujeres. Es decir, papá o mamá. Efectivamente, pues el factor de riesgo es que todos los síndromes de Klinefelter, son en un momento dado, pues son masculinos, no hay síndromes de Klinefelter femeninos, y vamos a encontrar que la edad materna, más de 40 años, es otro factor de riesgo. Dentro de las manifestaciones clínicas, hay que recordar que estos pacientes pueden evaluarse o detectarse desde etapas tempranas o a veces desde formas tardías. Existen algunos datos que pueden hacer la sospecha, sin embargo, pueden ser inespecíficos, por lo cual muchas veces el diagnóstico se hace de forma tardía. Menos del 10% se diagnostica en la etapa infantil por estas características, ya que pues, estos pacientes pueden presentar criptorquidia, parálisis hendido o hernia inguinal. Sin embargo, puede haber padecimientos que puedan tener hernia inguinal, criptorquidia, que en un momento dado no se relacionen con esta condición sindromática. De hecho, es poco común que a los pacientes que tengan criptorquidia o una hernia inguinal se les haga un cariotipo. Por otro lado, pacientes que tienen datos de hipotonía, retraso psicomotor, podrían ser pacientes que pueden estarse relacionados con síndrome de Klinefelter. Si un paciente tiene hipotonía, retraso psicomotor, la presencia de criptorquidia, podría en un momento ser un paciente candidato a hacerle un cariotipo. Sin embargo, luego es muy poco común que se haga este tipo porque finalmente la criptorquidia se puede ver como de forma aislada y no relacionada con otras características clínicas que tiene el paciente. A los 13 años comúnmente se comienza lo que es el aumento de las gonadotrofinas hasta alcanzar cifras normales, por lo cual el síndrome de Klinefelter es muy común que se ve en la adolescencia. Cuando llegan a la adolescencia, los pacientes comúnmente presentan datos de ginecomastia, como se ve en este paciente, vello facial escaso, distribución del vello púbico en triángulo, es decir, de características femeninas,
Se ve una distribución ginecoide de la grasa corporal, como se puede ver aquí en el paciente, donde hay una distribución de grasa principalmente a nivel de la glándula mamaria y también de la cadera. Y comúnmente se pueden ver brazos y piernas largos y un tronco corto. Hay que tener cuidado porque una de las características que puede presentar principalmente los brazos largos y las piernas largas, comúnmente se pueden ver también en el síndrome de Kallmann, que ya vamos a ver. Prácticamente durante la pubertad, lo que se espera de forma habitual en un varón es que la LH y FSH puedan subir a un rango puberal y que esto favorezca el incremento de testosterona. Sin embargo, aquí vamos a ver que la LH y FSH se van a elevar y comúnmente la testosterona está baja, lo cual hablaría que tiene el paciente datos de hipogonadismo hipergonadotrófico. El crecimiento testicular durante la pubertad puede ser inicialmente normal y posteriormente escaso, o puede ser que también el paciente no presente ningún cambio desde el principio. Es muy común que nosotros veamos penes pequeños o micropenes y que pueda haber datos de microorquidia con testículos de menos de 6 mililitros o 6 centímetros cúbicos. Hay que recordar que habitualmente en el desarrollo puberal, el testículo tiene que pasar también por 5 estadios, como lo vimos cuando vimos la escala de Tanner. Recuerda que el estadio 2 marca el inicio de la pubertad en el hombre y en la mujer el estadio 2 marca también su inicio con el desarrollo de la telarca. Ahora bien, tiene que ir apareciendo, van aumentando el testículo de tamaño hasta llegar a un volumen de 20 a 25 centímetros cúbicos, lo cual equivale a la presencia de 4.5 hasta 5.5 o 6 centímetros de diámetro. Eso es lo normal que debería tener un paciente adulto. Sin embargo, esos pacientes pueden tener un testículo más pequeñito. Entonces, cuando tienen microorquidia, pueden ser pacientes sugerentes que pueden tener datos de síndrome de Klinefelter. En los adultos, prácticamente vamos a encontrar que estos testículos son pequeños y habitualmente son firmes. De hecho, una forma característica es que el testículo se sienta duro. Comúnmente vamos a encontrar que el diámetro testicular es menos de 2 centímetros y si nosotros en un momento dado buscamos hacer una espermatoscopía, vamos a encontrar que comúnmente están azospérmicos. En este cuadro que ven a continuación es la comparación entre síndrome de Klinefelter típico y las variantes. Y entonces vamos a describir cómo van cambiando las características de acuerdo a las variantes. Vean ustedes en la parte superior, vemos el clásico Klinefelter, que es un cariotipo 47XXY. Posteriormente van a ser los otros síndromes que son poco comunes, pero que también puede existir en la literatura. Entonces encontramos cariotipo 48XXY, cariotipo 48XXY o cariotipo 49XXY. Entonces, la prevalencia evidentemente es más frecuente ver un Klinefelter típico en una relación de 1 a 500 y es menos frecuente encontrar un 49XXY. Esto ocurre en 1 a 100,000. Hay que recordar que un punto clave es que entre más cromosomas X tenga el niño, más discapacidad intelectual va a tener. Es decir, el coeficiente intelectual en un paciente Klinefelter típico va entre 89 a 102 y rara vez pueden tener una discapacidad intelectual muy importante. Sin embargo, entre más cromosomas XY, vamos a encontrar que prácticamente va a ir disminuyendo su capacidad intelectual. Por ejemplo, cuando el paciente tiene un cariotipo 49XXXY, el coeficiente intelectual baja hasta 20 a 60, por lo cual prácticamente podremos decir que todos estos pacientes tienen discapacidad intelectual. No quiere decir que un paciente con 47XXY no pueda tener discapacidad. Sí lo puede haber, pero puede ser que se vea menos frecuente. En el caso de la estatura, hay que recordar que habitualmente la estatura en los síndromes de Klinefelter es alta. Sin embargo, en el superhombre, como es este que vemos acá, puede ser que tenga la talla baja. El dato más común es que tengan talla alta, por lo cual pueden alcanzar alturas por arriba de 1,80 hasta 1,93. Cuidado, ¿no? Con estos saltotes, puede ser que tengan síndrome de Klinefelter. Las alteraciones genitales es muy común encontrar en todos los casos datos de hipogonadismo, infertilidad, y en algunos casos, como entre más cromosomas X aparezcan, puede tener datos de malformación del área genital desde hipospadias y el antecedente de criptorquidia se puede encontrar en cualquiera de ellos. Puede haber algunas otras malformaciones. Entre más cromosomas X se van a encontrar malformaciones de tipo somático, como pueden ser alteraciones
urinarias, cardíacas, hernias inguinales, displasias de cadera, pie equinovaro. Comúnmente el Klinefelter típico no tiene más malformaciones de las comunes que se muestran en el síndrome. Aquí veamos un paciente con cariotipo de Klinefelter 49XXY. Vemos prácticamente un retraso psicomotor notable. Asimismo se ven ciertas malformaciones faciales, como aparece la implantación baja de la oreja, también del cabello. Se ve una hipoplasia del maxilar, la micrognatia, retrognatia. Se puede ver un tórax muy pequeño, seguramente se ve datos de hepatomegalia. El área genital se ve muy hipoplásica, vean cómo esa bolsa escrotal se ve muy hipoplásica y de datos de micropene. Entonces, claro, no muestra en esta figura otras malformaciones, pero podría ser que también tenga cardiopatía, malformaciones urinarias, etcétera. Comúnmente, pues aquí el paciente se ve hipotónico y aparentemente hay una clinodactilia, pero bueno, esto es un complejo cromosómico muy importante, ¿no? Como les he comentado previamente. El diagnóstico prácticamente se puede basar en datos clínicos, pero también hay que apoyarnos de otros datos de laboratorio. Las indicaciones para realizar una prueba de laboratorio puede ser en adolescentes o adultos con datos de microorquidia, adolescentes o adultos con datos de hipogonadismo hipergonadotrófico o pacientes con nicomastia persistente o que empeora, o pacientes con esterilidad. Aquí veamos, por ejemplo, como en un momento dado los dos pacientes no sabemos la altura, pero en este primer paciente se ve que tiene una ginecomastia importante, se ve que requiere un tratamiento quirúrgico disminuyendo la grasa, pero este paciente por ginecomastia requiere de estudio. Podría ser una ginecomastia asociada a alguna otra causa o realmente una ginecomastia asociada a un trastorno como sería el síndrome de Klinefelter. Claro, habría que ver todo su conjunto clínico para ver si en un momento dado existe alguna otra alteración. Hay que recordar que a nivel, por ejemplo, del laboratorio, lo que nosotros tenemos que pedir es la presencia de FSH, LH y la cantidad de testosterona sérica total. Un dato muy, muy característico es que la FSH y la LH se encuentran elevada y la testosterona sérica total se encuentra baja. Por otro lado, podemos encontrar que algunos de estos pacientes pueden empezar a incrementar lo que son el estradiol, ya que el estradiol es una sustancia que habitualmente se aparece en el paciente con Klinefelter y que puede en un momento dado favorecer la presencia de ginecomastia. El estándar de oro del paciente con Klinefelter es el estudio cromosómico. Hacerle un cariotipo para detectar anomalías en el número y estructura de los cromosomas. El diagnóstico diferencial se debe hacer con síndrome de Kallmann, pues de primera instancia, ya que también el síndrome de Kallmann tiene datos de pubertad retrasada, puede tener los testículos pequeños y también datos de infertilidad. Sin embargo, vamos a encontrar que el síndrome de Kallmann puede tener de forma común anosmia o hisposmia, pueden tener defectos faciales en la línea media, sordera o genesia renales, y también otro dato es que aquí el patrón característico del perfil gonadal es que tenga datos de hipogonadismo hipogonadotrófico, no hipogonadismo hipergonadotrófico. El síndrome de Marfan es otro de los síndromes que se debe de relacionar o descartar porque el paciente de Klinefelter lo podemos abordar desde talla alta. El síndrome de Marfan son pacientes que comúnmente tienen talla alta, en donde vamos a ver un aumento en la longitud de las extremidades y también un dato pivotes que pueden tener ectopia o dislocación del cristalino y anomalías en la raíz aórtica. Otros diagnósticos diferenciales se ven con el síndrome de X frágil, donde comúnmente pueden tener una presentación similar, como retraso en el desarrollo, problemas en el comportamiento, pero comúnmente estos pacientes pueden tener un desarrollo puberal normal. Aquí prácticamente el diagnóstico diferencial lo hace con el cariotipo y la presencia de la búsqueda del receptor, tipo 1. También aquí es muy común encontrar que los testículos puedan agrandarse o incrementar de tamaño de forma normal sin dar datos de hipogonadismo.
Podemos encontrar datos de hipogonadismo por hipopituitarismo, pero esto se va a deber a datos de hipogonadismo hipogonadotrófico. Evidentemente, un dato pivote es que cuando yo le pido el nivel de gonadotrofinas, si le encuentro la LH, FSH y la testosterona baja, pues no tendría por qué pedirle un cariotipo, porque estoy hablando que es un hipogonadismo hipogonadotrófico, por lo cual tendría que buscar otras causas que se relacionen con datos de hipogonadismo hipogonadotrófico. La presencia de ginecomastia, hay que recordar que puede ocurrir en el 50% de adolescentes varones que están en pubertad, que habitualmente pueden tener relación espontánea y comúnmente vamos a encontrar que los niveles de testosterona y gonadotrofinas están dentro de rango. En esta semana, creo que cuando fue ayer, sus compañeros llegaron un poquito más tarde, pero por ejemplo, el primer paciente era un niño que tiene 8 años con presencia de ginecomastia. Se observa el desarrollo de la glándula mamaria del lado derecho completamente bien desarrollado, como si equivaliera a un Tanner 3 femenino. Y en el lado izquierdo no hay ningún desarrollo. Este paciente le pedimos estudios hormonales, encontramos que todo estaba normal, pero lo mandé a genética porque es un paciente que habría que descartarle que no sea Klinefelter. ¿Y por qué me refiero a Klinefelter? Porque es un paciente que se observa, claro, tiene 8 años, tiene ginecomastia no puberal del lado derecho, pero tiene alteraciones psicomotoras. Entonces, por eso lo envié. Pero seguramente también han visto, los que han rotado, pacientes que llegan con ginecomastia, donde se les palpa el botoncito mamario y no se ven sindromáticos o no se ven anormales. La causa más común de estos pacientes es que tengan una ginecomastia puberal, dado a la pubertad normal y que no requieran, por lo tanto, ni un estudio de cariotipo, ya que debe tener otras características que hagan pensar en que pueda ser con Klinefelter, como cuáles: que tengan talla alta, ginecomastia, hábito enucoide, que en un momento dado puedan tener antecedente o no de criptorquidia o datos de hipogonadismo, que en un momento cuando yo le tomo las gonadotrofinas, las voy a encontrar hipergonadotróficas. El tratamiento prácticamente va a requerir de reemplazo hormonal. Comúnmente el tratamiento es con testosterona. La recomendación actual, hay geles, parches, también hay tabletas orales, pero lo mejor es que, bueno, se haga mediante inyecciones de testosterona, en la cual se aplica inantato de testosterona. La ampolleta viene de 250 miligramos, e igual que lo que se hace en la paciente Turner, se empieza con dosis bajas. Aquí se empiezan con dosis de 50 miligramos de testosterona cada 28 días, por al menos 6 meses. Posteriormente, los siguientes 6 meses se les añade ya 100 miligramos de testosterona. El siguiente año, los primeros 6 meses se aplican 150 y al final del año se aplican 200 miligramos hasta llegar a un tercer año en donde se aplican 200 miligramos cada 28 días y posteriormente puede ser hasta cada 21 días en el caso de los adultos. Esto lo que hace es que mantiene la masa muscular, mejora la composición corporal, como es la grasa corporal, mejora lo que es también la masa ósea y mejora el perfil metabólico de estos pacientes. Existen algunas otras terapias y principalmente lo relacionan a gel o a parche. Sin embargo, no se ha encontrado la respuesta tan efectiva como es cuando se aplica el medicamento intramuscular. Hay que recordar que los pacientes comúnmente pueden sufrir por la presencia de ginecomastia. En algunos casos, si en un momento no responden a medicamento como tamoxifeno, son pacientes que pueden requerir cirugía estética. Hay que recordar que estos pacientes pueden tener algún grado de discapacidad intelectual, por lo cual es importante que tengan apoyo educativo. Buscar que no tengan problemas de aprendizaje, ayudarlos a socializar y sobre todo que tengan una aceptación de forma general. La dieta y el ejercicio debe ser parteaguas en este tipo de pacientes porque llegan a engordar y en un momento van a tener complicaciones al relacionarse con el peso. La densidad ósea y la exploración. La densidad ósea se debe hacer en el transcurso del tiempo para ver que no tengan datos de osteoporosis y si lo tienen, suplementar con vitamina D, calcio. Y también es importante hacer una exploración mamaria. ¿Por qué? Porque el paciente con Klinefelter tiene 20 veces más de riesgo de desarrollar cáncer de mama. Al igual que la paciente con síndrome de Turner,
en los pacientes con Klinefelter tienen mayor riesgo de presentar fenómenos autoinmunes como problemas tiroideos, problemas de enfermedad celíaca y otros trastornos autoinmunes que ustedes ya conocen, lupus, eritematoso sistémico, artritis reumatoide. Dentro de las complicaciones que tienen los pacientes con síndrome de Turner es que tengan disfunción testicular, que es decir, que su testículo pues no produzca testosterona, por lo tanto va a haber infertilidad y azoospermia. Puede haber una disminución de la libido hasta el 70% por la falta de testosterona y disminución de la fuerza muscular, que también es muy común. Podemos encontrar un mayor incremento de la capacidad abdominal, alrededor del 50% de los adultos, con presencia de síndrome metabólico, diabetes tipo 2, dislipidemia y enfermedades del hígado, que son hígado graso. Algunas complicaciones musculoesqueléticas son la presencia de osteopenia, escoliosis, datos de hipermovilidad y fatiga inespecífica. A nivel cardiovascular es muy común encontrar datos de insuficiencia venosa, tendencia a la trombosis y fenómenos de hipercoagulabilidad. Las lesiones autoinmunitarias como lupus o espondilitis anquilosante o trastornos tiroideos deben de ser importantes. Y no se olvide que hay que recordar que esos pacientes tienen mayor riesgo de neoplasias. Neoplasias que pueden ser principalmente de origen gonadal, como puede ser la presencia de un gonadoblastoma, o bien que en un momento dado se vea a causas extragonadales. Listo. ¿Alguna duda que tengan con respecto a Klinefelter? ¿No? ¿Caen ahora o caen para siempre? Doctor, Ajá. entonces la ginecomastia, o sea, sí la tomamos como relevancia cuando es bueno, cuando está en este caso, pero no siempre es indicativo de Klinefelter. Ajá, exacto. Hay que distinguir. Hablar de ginecomastia es un tema aparte, porque puede haber ginecomastias prepuberales, ginecomastias puberales y ginecomastias pospuberales. La presencia de ginecomastia prepuberal puede ser, hay que abordarla porque puede haber causas hormonales. De hecho, hay tumores que pueden producir, como por ejemplo los tumores gonadales, que se encuentran los germinomas, disgerminomas, que son productores de algunas hormonas. Muchos de los niños pueden debutar con datos de ginecomastia, pero también puede ser que tenga un síndrome de Klinefelter. Ahora, cuando están en la pubertad, la causa más común de la ginecomastia se debe a la pubertad y se llama ginecomastia puberal. Entonces, ¿qué evaluamos? Por eso estamos evaluando el peso, la talla, ¿no? Evaluamos la talla blanco, vemos el desarrollo de la mama, vemos el desarrollo del testículo, del pene. O sea, ustedes se fijan, comúnmente en mi consulta, en la consulta de endocrino, es estarles revisando, estar haciendo la evaluación del peso y la estatura, ¿no? Comúnmente es importante estar checando el desarrollo de las mamas. O sea, si se fijan, estoy evaluando comúnmente el Tanner, la talla blanco familiar. O sea, es algo, ¿por qué? Porque eso me va a dar datos de normalidad o anormalidad. Y, o sea, no es decir, pues nada más puro crecimiento y desarrollo, no. Por ejemplo, este paciente, que un paciente que se ve fenotípicamente normal, que está alcanzando la talla blanco familiar, que lleva un desarrollo habitual de Tanner, está en estadio 3, 4, pero presenta ginecomastia, pues entonces digo, esto es un paciente que la causa por características es una ginecomastia puberal. Pero puedo ver pacientes en el cual tal vez se vea con talla alta, ¿no? Por ejemplo, que se vean medio llenitos o flaquitos con la presencia de la ginecomastia, y que cuando yo lo reviso el testículo está en estadio 2, él tiene 15 años, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Puede ser un paciente de Klinefelter. ¿Qué paciente de 15 años tiene un estadio 2 de Tanner? ¿Sí me explico? O sea, son datos que nos van a ir orientando. Por ejemplo, yo hace unos años tuve un paciente que cuando lo revisamos era un niño que decía que lo lleva la mamá que porque veía que se veía que había empezado a dar como el estirón y que después ya no lo dio, como que se quedó estancado. Era un chavo de 15 años precisamente, entonces cuando lo revisamos se veía con talla alta, se veía con extremidades un poquito más, las manos más largas, los pies, pero bueno, dije, vamos a revisar el genital, le encontré ginecomastia,